Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Miércoles 25 de junio del 2025, ¿verdad? ¿Cómo está? 11 de la mañana con un minuto. Un gusto, como siempre, que esté aquí con nosotras y que nos acompañe en una emisión más de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y le invito a que se comunique con nosotras a través de los diferentes medios que tenemos precisamente para ello. Si quiere hacernos una llamada o dejarnos un mensaje a través del 5535-084761 y también nos puede hacer llegar sus comunicaciones a través de las distintas redes sociales. Si anda por X o por Facebook, bueno, nos puede encontrar como CIMAC Noticias y utilizar estos hashtags que hemos venido usando. Uno de ellos es CIMAC Noticias. Periodismo feminista es uno y el otro sí es CIMAC Noticias, ¿verdad? Sí, aquí ya me están confirmando, así que por favor háganos llegar pues sus comentarios, sus opiniones de los temas que aquí vamos tratando. Y esta semana no podía ser de otra manera. Lo compartimos ya en otro momento a través de otras emisiones. Le compartíamos que precisamente en días pasados, la semana pasada, 17 y 18 de junio en Ginebra, Suiza, pues el Estado mexicano rindió o compareció pues ante el comité de expertas de la CEDAW, que por sus siglas en inglés, en español, la Convención contra toda forma de discriminación hacia las mujeres, y precisamente hacer el balance de cómo nos va, qué significa, para dónde caminar. Pues hemos invitado, y me da mucho gusto que haya aceptado, a Alejandra Rojas Pérez. Ella es consultora en políticas públicas, además de economista. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, con el enorme gusto de estar contigo y con tu auditorio, Lucía. Pues el gusto es mutuo, Alejandra, así que arranquemos. Terminó ya el periodo. ¿Qué significa para las mujeres mexicanas la CEDAW? Y yo te preguntaría, y que el Estado mexicano haya ido a comparecer en estos pasados días de junio. Bueno, la CEDAW, habría que decirlo, es la Convención sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres. Es como la Declaración Universal de las Mujeres del Mundo, en donde se conforman 40 recomendaciones aproximadamente que ha hecho en distintos temas. Y periódicamente a cada uno de los estados partes se le hace un cuestionario. El gobierno o los estados tienen que formular un informe de cómo está la situación, cuáles son los avances, cuáles son los retos y sobre todo presentar evidencias de sus resultados. Mm. Entonces es un ejercicio que para las mujeres mexicanas y las mujeres de todo el mundo, pues es una oportunidad primero para hacer una reflexión, un balance, pero también es un mecanismo de exigencia, de exigibilidad de los derechos humanos que tenemos, ¿no? Y esa es su importancia. A mí dentro de todo el panorama y todos los resultados que se hicieron en este 10º informe, en la sustentación de este 10º informe, pues creo que empezando por los positivos, lo más relevante es el ejercicio que hicieron las organizaciones feministas. Creo que para mí ese es un gran avance porque muestra la vitalidad del movimiento feminista. Son 41 informes que han elaborado las organizaciones, que han sustentado con datos, han hecho sus propias investigaciones en estos temas, y para mí ese es oro molido, ¿no? Yo invitaría a que leyéramos estos informes. De verdad no tienen desperdicio ninguno de ellos. Podríamos nombrar a todas las organizaciones, pero de verdad eso creo que nos está mostrando el músculo que tiene el movimiento feminista mexicano. Sandra, perdóname que te interrumpa. Tú hablabas de 40 recomendaciones de CEDAW. Supongo que hablas de Observaciones, recomendaciones generales. observaciones generales, sí. Sí, Sí, porque porque recomendaciones a al mí Estado mexicano es lo que te iba a decir. Ya no me cuadraron los datos, pero no, no, sí.
quería precisar a lo que te Sí, referías. es la convención y sus 40 observaciones generales que tratan sobre distintos temas. Pero al Estado mexicano, desde que se hacen estos ejercicios, van la contabilidad de 209 recomendaciones al Estado mexicano. Sí, En cuanto que al no se ha cumplido. cumplimiento, exacto. Y ahí quería entrar, es decir, sin duda, ya lo enmarcabas tú, la convención, la CEDAW, como se le conoce por sus siglas en inglés, pues ha vuelto por el paso del tiempo. Es una convención que se firmó en 1979, si mi memoria no me falla. México la ratifica en 1981. Ujú. eh, Se vuelve el marco de derechos humanos de las mujeres, digamos, en la litis internacional, ¿no? Es como la guía de ruta de lo que tendrían que hacer los estados, y esto es muy importante de hablar de los estados, independientemente del color del partido político que pudiera estar gobernando en una nación u otra, pues quienes ya firmaron y ratificaron, pues están obligados a, ¿verdad? Darle seguimiento, no porque se firmó en 1981, 2025, pues yo, y a mí, ¿por qué diría Vicente Fox? Pero explícanos de qué ha servido la CEDAW aterrizando en México, ¿no? ¿Qué ha podido impulsarse, qué no? O para que, porque a veces uno escucha estas convenciones, mujeres comunes y corrientes como cualquiera de nosotras, que no conoce, ¿no? Todo este andamiaje internacional y puede oír, pues la CEDAW, quién sabe qué es eso, y a mí en mi vida cotidiana, ¿de qué me sirve? Ujú. Sí. Bueno, nos ha servido para conocer el contenido mínimo de los derechos humanos de las mujeres, porque cada observación va puntualizando en distintos temas, ya sea derechos sexuales, ya sea la cuestión de las mujeres rurales, en fin, hay una temática y en cada una va diciendo, nos va dando directrices. Y esas directrices nos han servido desde entonces para promover una serie de reformas legislativas, es decir, para hacer esta armonización legislativa, tanto en nuestra Constitución, en algunos casos, como en las leyes, sobre todo en las principales leyes, que es la Ley General de Igualdad, la Ley General para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, entre otras, ¿no? Pero nos ha dado esa orientación con la cual nosotras hemos en estos años como movimiento feminista y poder incidir de alguna manera en la construcción de instituciones, ¿no? Otra cosa son los resultados, ¿no? Que ahí ahorita entramos también, ¿por qué no? Porque no podemos desligar la creación y sobre todo cuando en este periodo en el que se acaba de ir, pues quien encabeza la delegación es una instancia de reciente creación, que es la Secretaría de las Mujeres, que además no solo llega a sustituir al Instituto Nacional de las Mujeres, sino absorbe. em, pues una instancia completa que había emanado de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Ay, vida libre de permíteme, violencia. porque, perdón, ¿Tienes algún problemita ahí, Ale? es que entró una llamada, perdón, Lucía. No, no te preocupes. Decía, sobre todo porque pues quien encabezó la delegación es precisamente la Secretaría de las Mujeres, ¿verdad? Que no solo sustituye al INMujeres, sino que absorbe la CONAVIN, la Comisión Nacional para Atender y Prevenir la Violencia contra las Mujeres, que emanaba de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y bueno, es una instancia que trata de abarcar demasiado, ¿verdad? Como resolver todos los problemas de la mitad de la población que somos las mujeres, ni más ni menos, además del Sistema Nacional de Cuidados, en fin, una serie de cuestiones que fue precisamente quien encabeza esta delegación y va a responder sobre estos cuestionamientos. Tú como experta en política pública, mi querida Alejandra, y pues economista, pero sobre todo en política pública, después de cada comparecencia, porque esta es la 10ª, tú la decías ya,
¿Qué ha pasado en términos de política pública? ¿Qué se ha modificado? ¿Qué se ha ido construyendo? ¿Con qué llegó el Estado mexicano precisamente en esta 10ª comparecencia? Bueno, se habló de esto, de esta reestructuración institucional. Las expertas manifestaron preocupación al respecto y pidieron información, y lo único que se les contestó es que pues era muy poco tiempo para hablar de resultados, ¿no? Y De las efectivamente, mujeres, ¿no? ¿Te refieres a la Secretaría de las Mujeres? sí, a la Secretaría de las Mujeres. Y efectivamente, pues la preocupación giró sobre todo en que y sobre todo también la preocupación de las organizaciones, en que es una estructuración, no fue que se diga el diagnóstico, o Alejandra, sea, estamos no hay teniendo problemas que nos diga, con tu internet. Creo que si cierras tu cámara, a ver si te escuchamos con nitidez, porque se empezó a congelar. Seguimos con Ya, ¿ya? sí, sí, te escuchamos. Es muy importante escucharte con nitidez, mi querida Alejandra. Así que Gracias. Ay, adelante. qué pena con tantas interrupciones. Bueno, sí te mencionaba que la preocupación de las expertas y de las organizaciones feministas iba en el sentido de que esta reestructuración institucional no se antecedió de un buen diagnóstico. O sea, no sabemos por qué este cambio, eh, y en qué áreas se necesita cambiar y por qué no se hizo un balance del trabajo de CONAVIM, y simplemente se considera que el tener una secretaría, pues es colocar en el mayor nivel, por ejemplo, como lo pide Beijing, colocar en el mayor nivel del poder el tema. Sin embargo, esta es una discusión que ya lleva tiempo entre el feminismo de si debe ser un instituto o una secretaría. Yo creo que más allá de si es un instituto o una secretaría, lo que significa es pues la voluntad política, ¿no? Ujú. Del poder real, ¿no? Y que no se entiende todavía que la estrategia de Beijing, la estrategia de CEDAW es la transversalización de la perspectiva de género, ¿no? Y no se entiende, bueno, fue lastimoso escuchar a Citlali hablar de una transversalización de la igualdad sustantiva. O sea, eso está demostrando que no le cae el 20 todavía de cuál es la estrategia, de por qué lo que se está transversalizando es la perspectiva de género. ¿En dónde? En lo que yo llamo el feudalismo de la administración pública. O sea, no se trata de que una secretaría haga, ¿no? Porque el tema no es un sector, o sea, la igualdad entre mujeres y hombres no es un sector de la administración pública, sino que se necesita que todas las dependencias y todas las instituciones del Estado se aboquen a cerrar las brechas de género y atender las tasas de violencia. Y es una cosa muy distinta. Entonces, si las funcionarias no entienden por qué esta estrategia de transversalización, pues estamos en serios problemas. Ahora, Alejandra, perdón, porque has tocado temas importantes. Dices, no es lo mismo transversalizar la perspectiva de género que la igualdad sustantiva. Me gustaría que pudieras explicar la diferencia y también nos digas, usas este término feudalismo de la administración pública, que nos pudieras decir a qué te refieres en estos dos sentidos, mi querida Alejandra. sí, la igualdad sustantiva es un concepto que nos refiere a que esa igualdad que ya se declaró en la Constitución y en las leyes se traduzca en la vida real, en la vida cotidiana de las mujeres, en el ejercicio de sus derechos. Es decir, que dejemos los derechos de papel y, Mm. y realmente las mujeres gocen de los mismos derechos que los hombres. A eso se refiere. Eso no es lo que se va a transversalizar, ese es el objetivo. Ese es el resultado, digamos. Claro, la transversalización es la estrategia, o sea, que no confundamos los conceptos porque partimos mal, ¿no?
lo que queremos transversalizar, o la estrategia que desde Beijing y CEDAW se ha promovido, es la transversalización de la perspectiva de género, que es toda una metodología para entender los contextos, entender los instrumentos y los cambios que se necesitan hacer. Esa es otra cosa, no sé si me Ujú. expliqué, No, sí, 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 pero Alejandra. pero sí me llamó la atención que, bueno, que Citlali hablara de, usara mal estos términos que son muy importantes. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo que se presentó en la página Ujú. 5, lo puedes ver, habla todavía de equidad de género, Mm. cuando este concepto, por una Se rebasó. recomendación de CEDAW desde 2006, ya no se usa. Ujú. Entonces, bueno, yo entiendo que, pues, las funcionarias necesitan una curva de aprendizaje, espero que sea rápida y que espero que entiendan cuál es nuestra estrategia. Y que más allá de que sea una secretaría o un instituto, que yo me declaro a favor de tener un instituto porque es lo más favorable a la estrategia, pues, nos pongan la voluntad y tengan la fuerza para sentar a las demás dependencias a coordinarse y a cerrar las brechas de desigualdad, que es de lo que no se habla, ¿no? Mm, Eso ujú. fue de lo que no nos hablaron. Nos hablaron de los programas emblemáticos Los programas del sociales, la creación de gobierno. la secretaría, una supuesta disminución del feminicidio, ¿verdad? Y te referías, que es el segundo concepto antes de irnos a la pausa, el feudalismo de la administración pública. O Ah, sea, que nos claro. quedan 2 minutos, mi querida Alejandra, antes de irnos a la pausa. eh, Feudalismo, porque cada titular de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, son como señores feudales. Cada Entonces, quien su parcelita. cada quien su parcelita, cuando para cerrar una brecha tú necesitas que intervengan todas esas secretarías. O sea, no le toca solo a un sector, sino que es intersectorial. Esa es la transversalización. Claro, porque si no, entonces, que eso es lo que suele pasar en muchas ocasiones, y con esto nos vamos, como ya tienes la Secretaría de las Mujeres que resuelva todo, la Secretaría de Exacto. las Mujeres, que a mí Hacienda no me toca, que Educación no me toca, que Salud ya estoy haciendo las campañas, no sé, de cáncer de mama, y ya más no me toca porque eso le toca a la, etcétera, etcétera. De eso es a lo que te refieres en términos del feudalismo de la administración pública. Y que Me era dio lo que gusto. buscaba combatir los sistemas, ¿no? Los sistemas Claro. nacionales de igualdad y de violencia. Que Era era claro. precisamente, No, adelante, Alejandra, adelante. no, y entonces pues regresamos a esto que tú comentas, entonces todo mundo se tira la bolita y ya no queda claro, ¿no? Porque habría que ver si la Secretaría de las Mujeres lo que realmente está anteponiendo es cerrar las brechas y atender las tasas de violencia, o simplemente operar pues los programas emblemáticos de transferencias monetarias, ¿no? Vamos a ir a un corte de estación y volvemos. Estamos hablando sobre el impacto de la CEDAW en nuestro país y esta décima comparecencia que tuvo el Estado mexicano ante el Comité de Expertas. Volvemos. Hol- La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 2025. ¿Qué presentó México ante el comité? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, es un tratado internacional que fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Entró en vigor en septiembre de 1981 y ha sido ratificada por la mayoría de los Estados miembros, convirtiéndose en una herramienta clave para garantizar los derechos humanos de las mujeres y niñas en todo el mundo. Cabe señalar que es reconocida por su alcance, ya que aborda de manera integral las causas estructurales de la discriminación de género. Su objetivo es que los países eliminen cualquier tipo de trato injusto contra las mujeres, tanto en la esfera pública como en la privada, promoviendo políticas que garanticen la igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad humana.
En su articulado, la CEDAW especifica los derechos que los estados deben asegurar, tales como educación, salud, participación política y trabajo digno, y establece estrategias para eliminar los estereotipos y prácticas que perpetúan la violencia y la discriminación. Asimismo, plantea que la igualdad sustantiva solo es posible cuando los gobiernos actúan activamente para transformar la realidad social. Al respecto, México firmó este instrumento el 17 de julio de 1980 y complementó su ratificación el 23 de marzo de 1981, adquiriendo el compromiso de implementarlo en todo su territorio. Además, ha ratificado su protocolo facultativo, el cual permite que el Comité CEDAW conozca casos individuales de violación a los derechos contemplados en la Convención, reforzando la protección a las mujeres. A partir de esta reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, los tratados internacionales, incluida la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, tienen el mismo rango que la Constitución mexicana. Esto refuerza el compromiso del Estado para garantizar que todas las mujeres accedan a sus derechos sin discriminación y permite que sean exigibles ante las autoridades nacionales. La vigilancia del cumplimiento de la CEDAW es tarea del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, un órgano independiente que evalúa periódicamente los avances y obstáculos que enfrentan los países firmantes. Los pasados 17 y 18 de junio, México presentó su 10º informe periódico ante este comité en Ginebra, Suiza, con la delegación encabezada por Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres. Durante la audiencia, se pusieron sobre la mesa los avances impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum. No obstante, las y los expertos del comité expresaron profunda preocupación por la falta de resultados tangibles. Informó para Análisis Feminista Marlene Galván. Estamos aquí en Análisis Feminista. Recuerde nuestras vías de contacto, si quiere dejarnos algún mensaje de voz, 5535084761 también es nuestra vía de contacto aquí en la cabina, así que háganos llegar sus comentarios. Si usted vio la comparecencia del Estado mexicano que ahora se pudo ver precisamente en línea, pues coméntelo. Y también a través de las redes sociales, usando los dos hashtags, CIMAC Radio y Periodismo Feminista, cada uno por separado o en conjunto, como usted lo quiera. Háganos saber qué opina sobre esto que estamos conversando con Alejandra Rojas Pérez. Ella es consultora en políticas públicas, además de economista. Alejandra, ya decías en el segmento anterior varias cosas que me llaman la atención y que me gustaría recuperar, especialmente por lo último que nos dice la cápsula, que una de las digamos, señalamientos de las expertas es la falta de evidencia de resultados tangibles de las políticas que se han desarrollado en México los últimos o los 4 años que se están evaluando. Tú hablabas de la confusión de conceptos, de el desconocimiento de el marco legal, de la conceptualización que el feminismo ha construido a lo largo de los años. Y ponías el ejemplo de la transversalización usado erróneamente de la igualdad sustantiva, pero también hablabas de la palabra equidad de género que está en el Plan Nacional de Desarrollo que pues recientemente se dio a conocer y que, bueno, pues será la guía. Y cuando tenemos un gobierno con una presidenta mujer, la primera en América del Norte, nuestro país, que se usó también muchísimo en la comparecencia en CEDAW, como si esto fuera un acto mágico, que al tener la primera presidenta todas las desigualdades y discriminaciones de las mujeres desaparecen. Yo te pregunto si lo que estamos teniendo enfrente es una política de simulación y de vaciamiento político de lo que han sido las demandas del feminismo, que es un poco lo que se refiere también a algunos de los cuestionamientos de las expertas ante la CEDAW. ¿Tú qué opinas, Alejandra? No, pues yo coincido contigo, se sigue manteniendo esta simulación, no solo
del actual gobierno, sino de los anteriores, ¿no? Hay que decirlo que, pues, parece que es la política de Estado del paternalismo, ¿no? O sea, sí nos dan algunas concesiones, pero en realidad no hay avances concretos, ¿no? En términos de resultados. Y esto es preocupante, sobre todo una cuestión que, y tú eres periodista, que yo creo que en estos momentos nos preocupa mucho, es esta falta de evidencia estadística, esta falta de datos, y en el contexto que estamos ahorita, en que ya no tenemos INAI, en este cambio de Coneval al INAI, por ejemplo, eh, digo, al INEGI, todo ese trabajo del sistema estadístico de género, creo que es otro de los aspectos a cuidar, ¿no? No sé, en el marco de CEDAW, la misma CEDAW nos pide generar estadísticas desagregadas, ¿no? No solo entre hombres y mujeres, sino entre otros motivos de discriminación. Entonces, si la falta de información me preocupa, porque de eso se nutrieron los informes sombra en gran medida, ¿no? Que son la tela a partir de cuál, la fuente primaria para las expertas, ¿no? Conocer estos informes. Entonces, ¿qué posibilidades de que estos informes puedan contar con información creíble, confiable, veraz? No lo sé. Y creo que esa es por lo menos para mí es una gran preocupación. Y claro, por supuesto, porque como bien lo señalas, al revisar los informes de las organizaciones que se conocen como informes sombra, las referencias a las cuales se hace tiene que ver con el Coneval, tiene que ver con el sistema, el secretariado ejecutivo, en fin, que son instancias que no sabemos cómo van a seguir. Bueno, el Coneval ya desapareció y bueno, fue muy mencionado en esta comparecencia por el propio gobierno. Ahora no sé mano de qué echará, pero bueno, creo que esos son como los retos que nos vamos a ir enfrentando y que vamos a empezar a carecer de información pública fidedigna, porque puede que haya información o estadística, pero no sé, Alejandra, si lo que vamos a tener es una estadística de la cual empecemos a dudar. Sí, sí, totalmente, Lucía. Yo también tengo esa percepción, lamentablemente. Ahora, Coneval sí nos debió metodologías sobre la feminización de la pobreza, que fue otro de los temas que se trató con este informe, en donde se hacen cuentas alegres de que se sacaron a las mujeres de la pobreza. Y se habla, claro, por las transferencias monetarias, por la parte de ingresos, pero la medición de la pobreza implica también el acceso a derechos. Y esa parte no se oculta. Por eso coincido contigo en que estamos en muchísima simulación, ¿no? Porque no es solamente dar un recurso, que está bien, sino la pregunta es si realmente esos recursos están asegurando la autonomía económica de las mujeres o son temporales, porque dependen de qué tan sanas sean las finanzas públicas, ¿no? Qué tan estables puedan ser esos ingresos. Y, ok, pero no es solamente errar el pescado, sino enseñar Mm. a pescar, sino generar condiciones en los mercados laborales. Y esa parte, debo decir que en el Plan Nacional de Desarrollo, la parte económica y social, me parece que habría que reconocerlo, tiene todo el sello de CEPAL, ¿no? O sea, sí se habla de brechas. Esa parte a mí me deja más o menos tranquila. La parte del Plan Nacional de Desarrollo que sí me inquieta es la parte de violencias, porque esa sí queda totalmente, pues, ambigua, no concreta, etcétera, ¿no? Pero creo que esta parte socioeconómica, bueno, se promete un sistema nacional de cuidados, solamente con el DIF, no sé, habrá que conocer la propuesta, pero nos dicen que ya desde julio va a empezarse a revisar este asunto. Puede sonar a una buena noticia, esperemos que no sea parte del juego de la simulación, pero lo que me preocupa es la parte de violencia y creo que ahí hay muchísimos retrocesos, ¿no? Ahora que lo mencionas, Alejandra, a ver,
Eh, creo que vale la pena que nos detengamos. En términos de violencias, se sigue creyendo que las mujeres vamos a detener nosotras mismas la violencia y entonces con esta red de constructoras de la paz, creo que se llama, no recuerdo ahorita el nombre exacto de la red, que se creó con Nadine Gassman cuando estaba en el Instituto Nacional de las Mujeres, una red de mujeres que creo que sí se llamaban Constructoras de la Paz y ahora creo que son de la Patria. Ahorita a ver si la producción me echa la mano para poder saber A la el de cambio. Tejedoras de la Patria, ¿no? Ándale, las tejedoras de la patria, efectivamente, que bueno, ya salió la convocatoria, se inscriben voluntariamente las mujeres y pareciera ser que la política pública en materia de violencias, que es lo que tú estás colocando, Alejandra, está centrada en este tipo de redes y en la cartilla de la distribución de la cartilla de los derechos de las mujeres como si fuera, a ver, ¿cómo lo digo? La responsabilidad de las mujeres de tener la violencia y el Estado empieza a desaparecer Claro. de las acciones. Y me parece que ahí hay un enorme riesgo, digo, además con un Estado, con un país como el que tenemos, con la violencia estructural que tenemos, el incremento de armas eh, en manos de cualquier persona. Hemos visto crecer el feminicidio con armas de fuego, ¿verdad? Que lo ha Ujú. estado reportando el Observatorio Ciudadano del Feminicidio precisamente. O sea, esto me parece que es como uno de los grandes temas de los cuales el Estado mexicano se está tratando de deshacer como su responsabilidad y dice, pues ya tengo a las constructoras de la patria o las tejedoras de la patria que tejan ellas la paz que necesitan las mujeres. Sí, sí, me parece, y también el Plan Nacional de Desarrollo tiene como indicador el de prevalencia de violencia contra las mujeres, o sea, se ve a las mujeres como que hay que atender a las víctimas, ¿no? Pero no se trabaja con la parte de esta masculinización de la violencia. O sea, ¿qué pasa con los generadores de violencia? Esos no se tocan. Y de hecho, uno de los expertos, creo, hizo un comentario que me llamó la atención en la preocupación de la militarización, porque dicen, bueno, ya metimos algunas mujeres al ejército, y él preguntó, ¿y qué medidas especiales temporales se han hecho dentro de las Fuerzas Armadas para asegurar ese empoderamiento? O que se escuche a esas mujeres adentro de las Fuerzas Armadas. Silencio. Entonces, digo, me llamó la atención porque ¿qué pueden hacer estos programas de tejedoras de la patria frente a contextos? Y que no es nuevo, mi querida Alejandra, o sea, mujeres en el ejército ingresaron desde los años 90 por ahí, cuando estaba el suplemento doble jornada, salió la nota, por ejemplo, de que el servicio militar voluntariamente también lo podrían hacer las mujeres y han ido ingresando en diferentes niveles. Pero algo que hay dentro del ejército y que está precisamente contenido ahí, tiene que ver, uno, con la poca transparencia, algunas pocas denuncias de violencia sexual por parte de, pues eso, de la estructura castrense hacia las propias mujeres militares. En fin, ese mundo que hoy está tan empoderado, ese sí está empoderado, ese sí tiene recursos económicos, ese sí tiene una impunidad porque ellos investigan, ellos resuelven, ellos hacen todo. No hay realmente una garantía de que las mujeres que ingresan al ejército van a tener condiciones libres de violencia, en igualdad, sin discriminación para desarrollar, por ejemplo, una carrera militar. Así es. Sí, y lo estamos viendo ya con denuncias, ¿no? De generales y militares que abusan sexualmente y laboralmente de ellas, ¿no? A ¿Qué, eso sería el experto de CEDAW y de ahí no se dice nada, ¿no? qué más habría que decir de este proceso de la CEDAW cuando llegan las recomendaciones, mi querida Alejandra? Pues estamos en espera de eso. Insisto, son 209
recomendaciones, se han asegurado en algunos medios, por ejemplo, en CIMAC y en otros, pues que el Estado mexicano reprobó, ¿no? Que es una figura, pues, metafórica, porque en realidad estos ejercicios no es para reprobar a los estados, pero si tú tienes un 70% de incumplimiento, pues sí, es desalentador, por decirlo menos, ¿no? ¿Hay un plazo para entregar las recomendaciones por parte de las expertas? ¿Las recomendaciones son públicas? Sí, sí, perdón, la oficina del Alto Comisionado las da a conocer en su sitio web, la misma ONU Mujeres. Aquí, por ejemplo, la Cátedra UNESCO también las sube. En fin, sí se publican. Eh, y bueno, habrá que ver. De hecho, la camarada Gloria Ramírez señaló que se iba a hacer un semáforo de cumplimiento, ¿no? Lo cual me parece que está muy bien. Y Eh, perdón, Alejandra, antes de que nos vayamos, porque ya nos quedan 2 minutos, leía yo en La Jornada en el periódico La Jornada, que hay un compromiso con las organizaciones de crear una mesa de evaluación, de seguimiento, una vez que emitan las recomendaciones. ¿Tú sabes algo más sobre esta mesa que no, iniciará, cuándo, a qué horas, en dónde? no tengo idea. Habrá que esperar eso. Otra cosa que sí también me gustaría, si me lo permites, ¿Es un igual, minutito? Ujú. igual que por ejemplo con Citlali, la funcionaria de violencia de la secretaria Ingrid Gómez también cometió ahí un desliz porque empezó a hablar de que se debe de trabajar en las brechas de género. A ella le toca el tema de violencia y ahí no hay brechas de género, ahí hay tasas de violencia. Entonces, te digo, es parte de este aprendizaje de las funcionarias de la Secretaría de Mujeres que esperemos pues, pronto entiendan, ¿no? Me De cuál preocupa es la más lo de Ingrid, situación. perdón que te interrumpa, me preocupa más lo de Ingrid porque ella viene de Conavin, entonces se supone que sería la experta, ¿no? Y por tanto está ahí en ese carácter porque trae el expertise de la Conavin, A imagínate nada ella le más. tocan las tasas de violencia, ¿no? Claro, pero ella venía de la Conavin, ella era Claro, era funcionaria de Conavin, entonces sí, creo que ahí hay todo temas, no solamente tienen que aprender las nuevas, sino pues volver a revisar a las que ya estaban. Mi querida Alejandra, muchísimas gracias, Alejandra Rojas Pérez, por estar esta mañana aquí con nosotras. Pues se nos ha agotado el tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotras. no, al contrario, Lucía, y ojalá que estos ejercicios se mantengan. Con muchísimo gusto, los micrófonos siempre están abiertos. Y Gracias. nosotras vamos un corte de estación, no se vaya. Vamos a seguir hablando de temas interesantes en el siguiente segmento. Volvemos. Estas son las efemérides de la semana. El 23 de junio de 2012, La Asamblea General de la ONU declaró esta fecha como el Día Internacional de las Viudas, con el objetivo de visibilizar las graves violaciones a los derechos humanos que enfrentan millones de ellas en el mundo, incluyendo pobreza extrema, violencia, discriminación y exclusión social. el 26 de junio, Se conmemora el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1997. Su objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de erradicar la tortura en todas sus formas y de apoyar a las víctimas en su proceso de rehabilitación y reintegración. También el 26 de junio, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, para sensibilizar sobre los efectos negativos de las drogas en la salud, la sociedad y el desarrollo. Tiene el fin de difundir la cooperación internacional para abordar el problema global del tráfico de drogas y fomentar estrategias de prevención, tratamiento y rehabilitación para reducir el impacto de las drogas en las comunidades. el 27 de junio de 1919, Nació en México
María del Socorro Blanc Ruiz, una destacada educadora, abogada y feminista. Fue la primera mujer en ser presidenta municipal en San Luis Potosí. Se distinguió por su incansable defensa de los derechos electorales de las mujeres y su compromiso con la igualdad de género. El 28 de junio se conmemora el Día Internacional de la Diversidad Sexual, que recuerda los disturbios de Stonewall de 1969 en Nueva York, considerados un punto de inflexión en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Este día busca promover la tolerancia, la aceptación y la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. El 29 de junio de 1929, nació en Florencia, Italia, Oriana Falecci, reconocida como una de las periodistas más influyentes del siglo XX. Revolucionó el periodismo con su estilo frontal ante el poder, entrevistó a figuras clave de la política y la cultura mundial. Y ya estamos de regreso aquí en cabina 5535084761. Recuerde que nos puede también contactar a través de las redes sociales en X y Facebook como CIMAC Noticias, a través de los hashtags CIMAC Radio y Periodismo Feminista. Y gracias a Erika Salinas, a Sheila Contreras de Guerrero, un abrazo hasta allá, un estado tan, dolido por estos situaciones climáticas que ha enfrentado. A ti, Acar, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Análisis Feminista. Y vamos a cambiar un poco de enfoque, pero vamos a seguir en el ámbito internacional. Ya hablábamos de la comparecencia del Estado mexicano ante la CEDAW, pero en días pasados se presentó un informe muy interesante que se llama Informe de Desarrollo Humano de las Juventudes en México. ¿Qué pasa con nuestras jóvenes y nuestros jóvenes? ¿Qué están encontrando? ¿Qué habría que poner el foco? Pues de eso nos va a hablar Isadora Zapata Escobar. Ella es coordinadora de Desarrollo e Inclusión Social del PNUD o del Fondo de Población. Tú ya nos lo dirás, mi querida Isadora. Bienvenida y pues este es tu espacio. Cuéntanos qué encontraron en este informe de desarrollo humano de las juventudes en México. Muchas gracias, Lucía. Bueno, yo soy Isidora Zapata, justamente del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y justamente hace unos días pudimos lanzar este reporte que la verdad es que nos tomó mucho tiempo, mucha cabeza y mucho entusiasmo de realizar. Es un esfuerzo conjunto que estamos haciendo justo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Y quizás lo primero a mencionar es que este es un reporte bastante innovador y que viene un poco a presentar datos que nos hablan de realidades específicas que viven las juventudes en México que son sumamente relevantes, ¿no? O sea, es un análisis bastante riguroso. Nosotros nos focalizamos en tomar fuentes de datos que fueran confiables, creíbles, ¿no? Y que nos permitan justamente hacer este análisis robusto y territorializado de las condiciones de vida de las personas jóvenes en las diferentes entidades federativas del país, ¿no? Y porque quizás partir diciendo como, ¿por qué nosotros empezamos a hacer esto? ¿Por qué quisimos hacer este análisis? Y es porque hoy día, por decirlo de alguna manera, México está en un momento clave de su historia demográfica, ¿no? Hay 40 millones de personas jóvenes y esto es un bono demográfico, como podemos llamarlo, que representa una oportunidad única en México. Es una oportunidad única ya que tenemos que hacernos cargo de una gran población juvenil, una gran población juvenil que es diversa también. Dentro de estos 40 millones de jóvenes hay más de un 37% que están en condiciones de pobreza, más de 2 millones de personas jóvenes que hablan lenguas indígenas, más de 2,5 millones de juventudes que viven con alguna discapacidad, etcétera. Pero también sabemos que esta ventana de oportunidad que representa este bono demográfico es una ventana también que se está cerrando. La población, no solo en México, sino que en el mundo en general, está disminuyendo y está aumentando la población adulta mayor. Y en ese sentido, este informe es clave, ¿no? Isadora, una Sí, pregunta. sí, sí. A ver, para que entendamos la juventud, porque a lo mejor yo me siento muy joven, pero no necesariamente entro en este rango de edad.
Somos todas jóvenes, Lucía. Eso lo sé de espíritu y de corazón, pero en términos del Sí. informe, ¿hasta qué rango de edad se está contemplando la juventud para que tengamos claridad? Y si hay diferencias en lo que están viviendo las jóvenes y los jóvenes. Sí, por supuesto. Mira, el informe, nosotros por un tema estadístico estamos considerando la mayoría de los indicadores que consideramos a población entre 12 y 29 años. En algunos casos solo podemos considerar entre 15 y 29, pero son los menos. Y sí, efectivamente, a ver, se encuentran diferencias importantes entre las jóvenes y los jóvenes. Este indicador tiene tres dimensiones, ¿no? El IDH en general se focaliza en educación, en salud y en ingresos, ¿no? Y quizás una de las primeras cosas como que salta a la vista con el IDH Juventudes, que hay que tener muy claro que es IDH Juventudes y no es IDH sin apellido, ¿no? Porque el IDH sin apellido solo contempla 4 indicadores y nosotros poniéndole el apellido Juventudes estamos considerando 9 indicadores, ¿ok? Es el índice de desarrollo humano, ¿no? El IDH que estás Ajá, hablando, como para que nuestra IDH, audiencia justamente. sepa de Sí. qué siglas y a qué se está refiriendo, ¿verdad? Sí, sí, justamente. IDH es el índice de desarrollo humano que el PNUD calcula desde la década de los 90 y contiene estas tres dimensiones, ¿no? Ingreso, educación y salud. Y el IDH Juventudes es lo que nosotros hicimos ahora. Y en estas mismas tres dimensiones tiene 5 indicadores adicionales que permíteme mencionártelos porque creo que justamente reflejan un poco el espíritu del reporte, ¿no? Estos indicadores complementarios son la tasa de fecundidad adolescente, las muertes por causas violentas, el acceso a Internet de los hogares, el acceso a empleo formal y el ingreso disponible después de pagar la vivienda, ¿no? O sea, con cuánto ingreso realmente disponen las juventudes. Partimos como de una batería de indicadores gigantes que nosotros queríamos incorporar, pero justamente como limpiando y viendo como justo la rigurosidad de los datos con los que nosotros contábamos, nos quedamos con estos 5 que creemos que reflejan bastante bien un poco lo que diferencia a las juventudes de otros grupos etarios, ¿no? Y entonces en ese sentido quizás lo primero que sale a la luz justamente son las diferencias de género que existen en salud. Obviamente nosotros sabemos que México, junto con Colombia, es de los países que tiene una tasa de embarazo adolescente de los mayores países de la OCDE, ¿no? Y esto se refleja en el IDH Juventudes, porque estamos viendo tasas de fecundidad adolescentes que justamente reflejan desigualdades de género que están profundamente arraigadas en la sociedad mexicana, vinculadas mucho con la falta de acceso a información, la falta también de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, también mucho con la persistencia y cuán anclados están los estereotipos de género que se asignan a las mujeres, el rol de madres y desde edades muy tempranas, ¿no? Y, Ese es eh, como, dime. Ujú. y que llama la atención cuando tú dices falta de acceso a la información, cuando pareciera ser que el Internet, las redes sociales, el TikTok, etcétera, hoy nos da toda la información que queremos y creo que colocas un tema fundamental, es decir, tenemos más palabras girando alrededor de las redes sociales que eh, nos dan una falsa percepción de que estamos bien informadas. Pero no es así, porque no todo lo que está ahí nos está sirviendo en la vida. Yo lo Sí, quisiera plantear totalmente. así. Sí, sí, totalmente. Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, cuando tú ya accedes a ese tipo de información, no estamos muy seguras de cuán real es esa información, y también o sea, cuán sesgada es esa información también, porque recordemos, ¿no? que las redes sociales nos van siguiendo, entonces finalmente yo recibo información como de mi propia burbuja, pero esto también nos refleja, nosotros en el IDH Juventudes también integramos el indicador de acceso a Internet. Y el acceso justamente a la digitalización es profundamente desigual en México, ¿no?
O sea, hay juventudes que efectivamente tienen muchísimo acceso a tecnologías de la información porque tienen acceso a Internet, están muchísimo más conectadas, sobre todo en zonas que son principalmente urbanas, pero hay otras zonas aisladas, zonas rurales, que viven una vulnerabilidad muchísimo más profunda, que tampoco que no tienen acceso a esta información digital, ¿no? Y eso también da cuenta de desigualdades estructurales muy profundas que también impactan en las brechas de género, ¿no? Pensando en este índice, en este informe que ustedes hacen tan Ujú, importante, y hablabas del bono demográfico que enfrenta a 40 millones de personas jóvenes, no es cualquier cosa. eh, ujú, ¿Qué habría que mirar en términos de política pública? ¿Hacia dónde? Porque ustedes están viendo los retos que están enfrentando las poblaciones. Cuando tú hablas del ingreso de, que queda después de pagar la vivienda, yo digo, ¿cuántos jóvenes realmente pueden pagar una vivienda? Cuando, por ejemplo, en esta Ciudad de México, eh, digamos, difícilmente puedes pagar, dependiendo, es decir, por eso se van a las orillas de las ciudades, a la zona conurbada, porque es, además el fenómeno de la gentrificación, en fin, una serie de factores, va alejando a las juventudes en materias de derecho, pues a esos derechos, ¿verdad? Al esparcimiento, a la diversión, a la vivienda, a la educación, a elegir el número y el espaciamiento de sus hijos en el caso de las mujeres, en fin. Eh, ¿qué, qué retos están enfrentando los jóvenes en, digamos, en cosas más concretas, ¿no? Que tendrían que estar mirando quienes gobiernan, no solo en términos federales, sino en entidades federativas. ujú. Sí, bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Y solo como comentario al margen, justamente la dificultad de acceso en ciudades como la Ciudad de México a vivienda que sí que sea pagable, digamos, hace que se marginen. Cuando se marginan hay menos acceso a empleos formales, en fin, y así se va generando como una cadena de desafíos que unos van empeorando a los otros, ¿no? Menos acceso a educación, menos acceso a información, menos acceso a Internet y así, ¿no? Vamos sumando en el fondo las vulnerabilidades y al final del día creo que uno de los mensajes clave y lo que busca también transmitir este informe de IH Juventudes es que lo primero es que hay que avanzar hacia políticas integrales de juventudes, ¿no? Que no solo respondan a hechos y desafíos aislados, que no sea solo una política educativa, que no sea solo una política de empleo, sino que haya esta mirada intersectorial, ¿no? Es decir, los desafíos que enfrentan tanto las juventudes como otros grupos etarios, las mujeres también jóvenes, ¿no? Son desafíos que abarcan muchos sectores, son interseccionales y hay que impregnar estas políticas integrales de juventudes con justamente estos enfoques interseccionales, enfoques de derecho y de ciclo de vida, ¿no? Em, Creo que esa es como una primera lección que suena muy fácil decirlo y muy quizás evidente, pero cuando se tienen que tomar las decisiones concretas, ¿no? Es un poquito más desafiante y ahí empiezan todos los problemas de gobernanza, de cuán difícil es que nos sentemos todos en una misma mesa a conversar, ¿no? Y quizás otra de las recomendaciones, bueno, entre paréntesis, el reporte tiene una serie de recomendaciones generales y lista una serie de acciones también que nosotros estamos promoviendo que se tomen. Y dentro de estas recomendaciones justamente existen estas recomendaciones transversales que son las que te estoy mencionando ahora, ¿no? Y otra de las recomendaciones transversales que nosotros hacemos es que hay que sentar a las juventudes a conversar, ¿no? A la mesa. No se pueden tomar decisiones para las juventudes sin las juventudes. No se pueden tomar decisiones para las mujeres sin las mujeres. Que pareciera obvio, ¿verdad? Pero no lo es. Parecerá muy obvio. Y hay que No lo es. recalcarlo. Y, Sí. por eso hay que decirlo y gracias por traerlo acá. A ver, ustedes lo hicieron, bueno, y está este informe, lo decías ya, pues mirando las 32 entidades federativas. Se ha hablado durante mucho tiempo que México no es un México, son muchos Méxicos, precisamente por estos contrastes que hay de región en región.
pensando en el informe, en el índice y en los 3 indicadores que ustedes usan, que es educación, salud e ingreso, ¿cuáles son los contrastes? Es decir, las entidades que mayores rezagos puede presentar para las juventudes y aquellas entidades que han logrado tener mejores condiciones para esas juventudes, como para mirar también estos clarososcuros que van surgiendo en el país. Sí, totalmente. Es difícil, Lucía, que yo te pueda decir como una observación muy general con respecto justo a estas brechas territoriales que nosotros analizamos en profundidad en el reporte, pero claramente el norte y el sur son distintos, se comportan de manera distinta, hay un rezago importante, o sea, nosotros si pensamos, por ejemplo, en Chiapas, vemos que en la mayoría de los indicadores que nosotros estamos considerando efectivamente están un poquito por abajo. Estados más del norte están un poquito mejor situados, pero ahí te quiero invitar a ti y tantos a las personas que nos están escuchando a darle una ojeada al informe, porque ahí se muestra claramente, tenemos mapas a lo largo de todo el informe y también tenemos unas fichas por estado, ¿no? Entonces se analizan cada uno de estos 9 indicadores que yo te estoy mencionando, se muestran por estado cómo se comportan y cómo se comportan también con el promedio nacional, ¿no? Y eso es uno quizás de los aportes más importantes del reporte. Y no quisiera dejar de mencionar también, Lucía, si me permites unos minutitos, cuando te hablaba también de las recomendaciones más generales, también de la importancia de generar datos con perspectiva de género y con perspectiva de juventudes, ¿no? O de ciclo de vida. Eh, Nosotros estamos haciendo un aporte importante con esto, estamos aprendiendo mucho a través del IDH Juventudes, pero también nos queda mucho por aprender. Necesitamos más y mejores datos desagregados justamente a nivel territorial, porque como tú bien dices, no es un México, son muchos Méxicos, y para que las personas que toman decisiones en estos diferentes Méxicos puedan tomar decisiones acertadas y que respondan a sus desafíos locales, se necesitan más datos y mejores datos. Y por eso la importancia de que en la mesa se sienten también las juventudes, mujeres y hombres, Totalmente. para poder ir construyendo, porque son ellas y ellos los que están viviendo esas realidades, es decir, los datos traducidos en la vida concreta de estas juventudes. Totalmente. El Isadora, relato, ¿no? claro, El por también supuesto. venido relato, sí. Así es, y que no es Sí. sencillo, por supuesto, entran muchísimos factores, pero cuando uno está dispuesto a escuchar, como persona que toma decisiones, porque no solamente estamos hablando de la gobernadora ahora o el gobernador, estamos hablando de los diferentes poderes, ¿no? Es decir, el legislativo, ¿hacia dónde va a mandar los presupuestos? ¿Hacia dónde va a ir colocando la política pública? ¿Qué está discutiendo? Y en un país que ya le echaremos el ojo, invitamos también a nuestra audiencia, ya está la liga ahí en el chat del Facebook para que pueda conocer el informe en un país con una violencia como la que estamos teniendo, para estos 40 millones de jóvenes, de mujeres y hombres, eso implica otro México que para mí, por ejemplo, no estaba en mi juventud y que tenemos que aprender a vivirlo de otra manera y no creer que porque lo que yo viví, ahora los jóvenes lo tienen que vivir o viceversa, son realidades distintas y aprender a oír y escuchar y poder construir de la mano me parece fundamental, Isadora. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo con tus palabras, Lucía, creo que no lo podría decir mejor, así que sí, totalmente. Así que está la invitación para que pueda ver el informe. Hay que entrar, yo creo que podemos hacer muchas lecturas de ese informe y también como sociedad, pues saber de qué México estamos hablando. Isadora Zapata, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras. Claro que vamos a visitar el informe, lo vamos a leer y lo vamos a utilizar. Eso tenlo por seguro. Muchísimas gracias, Lucía, por la oportunidad de compartir esto y sí, dejo invitadas a todas, a todos y a todas a que puedan mirarlo y aprender un poquito más.
Muchísimas gracias, pues hemos concluido Gracias con a ti. esto. Gracias, Isadora. El programa, gracias a nuestra audiencia por acompañarnos como cada miércoles. Y bueno, pues cerramos esta emisión agradeciendo como siempre la producción de este programa que corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor, que estuvo en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Y yo soy Lucía Lagunes Huerta. Me despido. Muchas gracias por estar. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles aquí en punto de las 11 de la mañana. Tenga excelente día y resto de semana. Hasta pronto. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.